realmente espero no extenderme tanto con esto. Am, ok, Elephant. Eh, tengo, o sea, como un... Bueno, ok, o sea, esto estaría mal dicho. O sea, em, con cualquier película, o sea, puedes tener una relación, o sea, emocional, sentimental. No sé si eso suena como quiero. Porque cada película que ves, o sea, potencialmente puede despertarte emociones. Entonces, puede ser una película que te haga sentir incómodo, una película que te provoque ternura o no sé, ¿no? O sea, toda la demás gama de posibilidades. Am, pero esta película, o sea, como que siento que tiene, o sea, cierta nostalgia agregada porque fue como una de las películas, una de las que se siente de las primeras películas que vi cuando empecé como a adentrarme un poco más, o sea, a ver otro tipo de cine, otro tipo de directores, o sea, como a ver qué encontraba, que no fuera tan mainstream, que me estaba como distanciando un poquito, o sea, como de a otros cines, y me encontré esto y me acuerdo, o sea, que fue muy emocionante, o sea, verlo. E incluso entonces, o sea, no es que fuera de mis películas favoritas, pero sí, sí, o sea, sí, sí me despertó, o sea, como ciertas cosas, o sea, la película y se sentía diferente ver Elephant a ver otras películas. Entonces, am, o sea, el ritmo, los cromatismos, o sea, no sé, o sea, el posicionamiento de la cámara, los desplazamientos de cámara, o sea, como la coreografía, coordinación, o sea, o sea, bueno, los actores, el bloqueo, o sea, etcétera. Entonces como que empezaba también yo, o sea, como a fijarme más en ese tipo de cosas y en esta película las sentía así como muy resaltadas. Y realmente puedes verlo en otras películas, ¿no? O sea, pero para mí también, o sea, fue un poco como la experiencia, o sea, de estar como viendo cine, pero analizando y aprendiendo y, o sea, no sé, o sea, le tengo como algo de cariño a esta cinta. Am, o sea, imagen de apertura, el cielo, que curiosamente, o sea, también va a ser nuestra imagen cierre, nuestra closing image. Tal vez debí prestar un poco más de atención a la closing image. Pero la imagen de apertura, o sea, tienes este cielo que es como un cielo de tarde. O sea, no es amanecer, no es anochecer, no es noche. Pero, o sea, pasa como de ciertas tonalidades frías, como entre azul y verde. Y, o sea, después se va oscureciendo cada vez más. O sea, lo cual funciona, o sea, justamente como un resumen, ¿no? O sea, de tonal o discursivo de toda la película o del resto de la película. Am, o sea, también un poco, o sea, el ver, o sea, como que ese cielo, o sea, también, o sea, me remonta así como de que, a ver, o sea, como que esto se siente serio, ominoso, o sea, dramático, o sea, como que es lo que pasará, qué misterio habrá. Ah, um, Bloody Hell. Y bueno, o sea, luego tenemos como otro resumen de la película. En donde tienes un camino, pero, o sea, un auto que se está desviando y que le cuesta trabajo, ¿no? O sea, mantenerse en el centro, o sea, y que puede chocar o choca, ¿no? O sea, y puede herir y lo que sea, ¿no? Entonces eso ya es, o sea, como también muy jalado, pero bueno, o sea, técnicamente aplica, o sea, para esto también. Digo, si consideramos, o sea, que el auto es una metáfora de la juventud estadounidense de principios de los 2000 o incluso de la actualidad, ¿no? O sea, de la juventud en general, o sea, la juventud internacional. Las nuevas generaciones, ¿no? O sea, hay un camino, hay una pauta, pero, o sea, siempre corres el riesgo de salirte, desviarte, cuánto te vas a salir, cuánto vas a lastimar o chocar, o sea, si te sale, etcétera. Eso es ya tal vez algo de exageración, pero nah, podría aplicar. Am,
Es curioso también, o sea, por ejemplo, la estructura me acuerdo de la primera vez, o las primeras veces, o sea, que vi la película Back Day When. Recuerdo que me gustaba, pero también había como, o sea, también había, o sea, como este interés, o sea, mío de ser crítico con las películas que veía y empezar como a ensayar eso, ¿no? O sea, qué funciona, qué no, por qué no, etcétera. Y, o sea, había como muchos problemas que veía, o sea, con esta película como, o sea, no hay un protagonista definido, no hay un arco dramático, cuáles son, o sea, cuál es el antagonista o las fuerzas antagónicas principales, de dónde vienen, cuáles son. No hay una relación, una cercanía emocional con ningún personaje, ¿no? Ninguno de los humanos, o sea, en la obra. Y, o sea, mucho, o sea, otras cosas, o sea, que pensé en ese momento, que realmente, o sea, sí veo como, bueno, se estaba tratando, ¿no? O sea, de aplicar ciertas o sea, un entendimiento, o sea, de lo que debería ser el cine o de lo que creía que debía ser el cine, am, que era principalmente, o sea, el estándar del cine tradicional y el cine hollywoodense. Esta es una película, o sea, hasta donde sé, qué buen video, de Estados Unidos, pero no es, o sea, una película que siga completamente, o sea, esta estructura, aunque sí hay, em, o sea, ciertas coincidencias, o sea, no se separa, o sea, completamente a algo abstracto o algo experimental o surrealista, o sea, como de otras terminologías, o sea, que a veces ponen para otro tipo de cine, o sea, no es, o sea, no difiere tanto. Am, pero, antes de adentrarme más, pausa. Una de las cosas que recuerdo que me llamó más la atención cuando vi esta película tiempo atrás era su uso de intertítulos y cómo presentaba a uno o varios personajes a través de texto escrito que interrumpía como la secuencia esperada de imágenes, o sea, de la escuela o la calle o una habitación, lo que sea, para tener, o sea, como este fondo negro sólido y el texto blanco. Y eso, o sea, me acuerdo que además, o sea, me llamó la atención porque era como de, o sea, esto es como una um, alusión, o sea, retroceso, no es un retroceso, o sea, pero remite, o sea, a otra época de la industria cinematográfica en donde esto era pues justamente más común, ¿no? O sea, se empleaba de manera más frecuente y no nada más, o sea, digo, ya después vi otras películas y es como de esto no ha desaparecido todavía, se utiliza, no con la misma frecuencia, o sea, pero bueno, en esta ocasión, o sea, me acuerdo que eso es algo que me había llamado la atención y en este caso específico lo relaciono con el aislamiento de los personajes. Y que es una de las cosas que me gusta. O sea, tienes diferentes personajes con diferentes nombres, no sé, o sea, peinados, estilos de vestir, personalidades más abiertos, más cerrados, más tímidos, más sociables, etc. Eh, y aún así, o sea, o sea, es como una representación o una metáfora, una extensión de la metáfora de cómo estas vidas se relacionan y coexisten hasta cierto grado, pero siguen siendo vidas aisladas. Y es como, a ver, están estos, luego luego estos tres o estos dos, o sea, y entonces hay, o sea, como una relación entre todos, o sea, además todos como englobados por la misma película, por la misma obra, pero, o sea, también son como pues diferentes
como caminos que de repente se topan, se cruzan, o sea, se vuelven a separar, vemos a un personaje, luego seguimos a otro, o sea, entonces siento que, o sea, es una forma en la que, en la que la cinta, o sea, está tratando, o sea, tal vez también, o sea, como de, pues, individualizarlos al grado de separarlos entre sí. No es, o sea, o no sería el único recurso. Esto puede que sea también, o sea, como exagerado, pero bueno, o sea, creo que también esto se relaciona con, por ejemplo, cómo algunos personajes existen de manera enfocada, pero luego con un fondo desenfocado, no todos. Pero hay momentos, o sea, en donde los personajes son, o sea, tienes al personaje, pero está separado de su realidad, ¿no? O sea, justamente por esta cuestión de enfoque-desenfoque y de profundidad de campo y de planos perspectivos en donde aquí está tu personaje, todo lo demás está allá y tu personaje no forma parte de todo lo demás. O sea, tu personaje está aquí, está solito, ¿no? O sea, también, por ejemplo, el uso de la cámara, eso es algo que también, o sea, me tenía, o sea, como tan hipnotizado, me acuerdo, o sea, este visionado, o sea, no fue como particularmente así de, wow, es que esta película está, no lo es, está muy sencilla, pero, o sea, también como que sí existe este tipo de nostalgia, o sea, pero bueno, o sea, el hecho de que el posicionamiento de la cámara esté como justo atrás de los personajes y es como si fuera una especie de POV en donde vemos como lo que está viendo el personaje, pero al mismo tiempo no para nada, porque de hecho la imagen está casi totalmente bloqueada, o 50, más de 50%, o sea, está bloqueada por el personaje que estamos siguiendo. Pero en lugar de estar junto al personaje o de que la cámara sean sus ojos o de tener un over the shoulder o algo así, o sea, tenemos a un personaje que cubre, ¿no? O sea, como casi, o sea, es como de esto, o sea, lo que yo estoy cubriendo en el encuadre, o sea, y entonces vemos el espacio, pero vemos poco, o sea, nuestra visión también está tan sesgada, tan limitada, o sea, y siento que la película juega justamente también, o sea, con esto que oculta visualmente y lo que revela. Entonces, cuando veía esta fotografía y cómo la cámara se desplazaba, o sea, a través del espacio, también me daba, o sea, como una especie de ansiedad, como que me despertaba una necesidad de quiero saber, quiero ver más, a pesar de que fuera una cafetería, un baño, un pasillo, es como, ¿qué crees que te están ocultando, no? O sea, es como de, obviamente, se va a ver como una cafetería, se va a ver como más pasillo, o sea, pero era como de, bueno, pero es que no me están dejando verlo, ¿no? O sea, pero también eso me hacía sentir como una especie de claustrofobia, de querer ver y no poder. Hablando de eso también, o sea, algo que fue tal vez un poco decepcionante, o sea, que no he revisado, porque este es un buen canal de cine, es... es que, si no mal recuerdo las veces anteriores que vi esta película, o sea, la relación de aspecto era de 3:4. O 4:3. Pero el punto es que la imagen era casi cuadrada. Y eso también, o sea, me acuerdo que me llamó la atención, o sea, cuando vi la película, porque era como de, es que normalmente las pantallas, las películas no se ven así, son alargadas, se supone que sean alargadas, ¿no? O sea, entonces como, ¿por qué esta es tan poco alargada y es casi un cuadrado? Pero cuando vi esta película reproducida, o sea, en mi tele, o sea, era como se adapta al formato de la tele. Entonces realmente siento que esta película, la mejor forma de verla es con la relación de aspecto con la que se supone que tenía que verse y no, o sea, una imagen cortada, ¿no? O sea, de es que tiene que caber aquí, o sea, porque realmente estás viendo menos de la película, estás perdiendo, o sea, como un buen cacho porque la película, o sea, la están recortando. Y no es decir, o sea, que en otras películas también te recortan la imagen, o sea, porque se supone que tengan ese formato alargado, pero esta no. Entonces, bueno, desgraciadamente, o sea, esta fue también, o sea, como un visionado incompleto. Aunque, o sea, digo, vi la película de principio a fin, sin pausas, bla, 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 pero bueno, o sea, no es ideal verla de esa forma. Si la encuentran con esta otra, con este otro aspect ratio, o sea, véanlo así. Um,
En fin, ¿qué otra? También, por ejemplo, o sea, otra forma es tener a los personajes en espacios muy amplios. También es, o sea, pasar como de una cámara que está siguiendo un cuerpo y casi no ves, a tener la cámara, o sea, más alejada, y entonces estás viendo como a una figura humana reducida en un espacio que es muy amplio, pero también, o sea, sobre todo, o sea, resalta más cuando es un espacio deshabitado. Y es, o sea, tienes también ahí, o sea, como la soledad de ese personaje. De repente, o sea, si tienes como más individuos, o sea, por ahí, también, o sea, se pueden hacer como otras lecturas, pero, o sea, me gusta también eso, o sea, como diferentes formas en las que la película está tratando de conferir, o por lo menos, o sea, en las que yo tomo como estos elementos, o sea, y entiendo o construyo, o sea, un significado de soledad, aislamiento, alienación, etc. Eh, por ejemplo, o sea, algo que me llamó la atención. Algo que me llamó la atención. Y esta película, ¿cuándo la vi por primera vez? O sea, habrá sido que 2014, tal vez, 2015. O sea, de ahí también, o sea, la vi como varias veces. Eh, pero, o sea, es un poco curioso porque, bueno, o sea, la homosexualidad y los homosexuales, o sea, y la diversidad sexual y etcétera, o sea, como este tipo, o sea, como de terminología, o sea, y de posibilidades de vida, ¿no? O sea, de realidades. am, o sea, ya estaban presentes, ¿no? O sea, o empezaron como a hacerse presentes en mi mente, o sea, por lo menos desde la primaria, de inicios de la primaria. No sé si desde el kinder, tal vez en el kinder no, o sea, antes tampoco, pero bueno, por lo menos desde la primaria. Y, o sea, no era como tan extraño, o sea, encontrarse este tipo de pláticas, de personajes, de cosas, o sea, como en una película o en una serie. Estaba The L World y estaba, no sé, ¿no? Eventualmente, o sea, digo más para allá, o sea, Modern Family, o sea, y otras cuestiones, o sea, en donde había personajes o había episodios o había, o sea, como cosas dedicadas, como esto, Malcolm el de en medio, donde se hablaban, aunque, o sea, muy definitivamente también, o sea, como en otras películas, o sea, y en ciertos canales, ¿no? O sea, y demás, no era algo, o sea, ni mostrado, ni mencionado, ni nada, ¿no? Pero bueno, o sea, sí entendía, o sea, como, o sabía, ¿no? Tal vez no entender es la palabra, o sea, pero sabía, ¿no? O sea, de la existencia como de estos temas de discusión, por lo menos como temas de discusión, ¿no? O sea, o de estas realidades, aunque fuera con mucha distancia. Um, Aún así, o sea, la discusión, esta película es de 2003, esta es una, o sea, que no había visto en ese entonces. Aunque, por ejemplo, o sea, Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña, o sea, esa fue, o sea, como una película, o sea, su persona Monster, Los muchachos no lloran, o sea, sí había como también, o sea, cierto como también bagaje, o sea, o entendimiento a través de ciertas películas que, o sea, vale la pena discutir, o sea, qué tipo de representación existe en esas películas, pero aquí, o sea, me agrada también, o sea, cómo discuten, o sea, sobre si es posible darte cuenta de la sexualidad de una persona si la ves caminar en la calle. Y, o sea, o sea, como una discusión, o sea, muy boba, como de, pues a lo mejor te das cuenta, a lo mejor no, pero también, o sea, es como la información de la que partes, pues es muy poca, ¿no? O sea, puedes asumir la sexualidad de una persona, pero probablemente, o sea, tengas que conocer más o interactuar más con esa persona, o sea, para ya tener claro, o sea, o saber cuál es su sexualidad. Porque, por ejemplo, o sea, puedes asumir que a alguien le gusta como de, o sea, a él le gustan las mujeres, o a él le gustan los hombres, o a ella le gustan las mujeres, a ella le gustan, o sea, lo que sea, y es como de, por lo tanto es como, o sea, pero tal vez es como de, tal vez no es lo único que le gusta, o tal vez no es como, como la totalidad de su preferencia sexual, etc. Entonces es como de, o sea, pues siento que es como si quieres saber, pues lo puedes preguntar, ¿no? O puedes conocer a esa persona. Pero la discusión, o sea, es como, y obviamente se puede decir más, hay como videos completos y demás, pero, o sea, es un poco como, siento
tierno, o sea, ver como ese tipo de discusión, o sea, en esta película, que no es que fuera una mala discusión, ¿no? O sea, también era parte de las inquietudes de lo que la gente quería saber o hablar o cómo se aborda esto o qué haces en este caso. Uno de los ejemplos que dice alguien es como de, bueno, pero si fuera, o sea, una persona con si fuera un hombre que tiene el cabello pintado de rosa, y es como, o sea, eso es como lo que define la sexualidad. Entonces, no sé, o sea, es... o sea, hay algo como divertido, o sea, en ver, o sea, cómo tal vez empezaba a ver estas discusiones en lo que en esta escuela es como la alianza hetero-homosexual o una cosa por el estilo, que es como de, ok, o sea, tenía que haber una alianza institucional con un nombre y un demás, o sea, pero, o sea, como que no se podía nada más platicar esto en una cafetería o algo, o sea, entonces, bueno, o sea, obviamente también, ¿no? O sea, estoy viendo esto 20 años después, o sea, aprox, o sea, de cuando se hizo, o sea, esta película, de cuando se escribió, o sea, cuando había personas, o sea, incluso también, ¿no? O sea, si pensamos, o sea, no sé cómo era, o sea, los personajes que hay en esta alianza o en toda esta escuela, ¿no? O sea, cómo eran los adolescentes en Estados Unidos en 2003, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones, si así eran, si era como de, no, o sea, eso pues lo platicaba, o eso no se hablaba para nada, o solamente como en eso, o lo que sea, ¿no? No tengo idea también, o sea, mi adolescencia y mi contexto social, o sea, de esa época escolar y demás, o sea, pues era distinto a lo que podías encontrar, ¿no? O sea, en 2003. Entonces, o sea, me llama como un poco la atención. También mencionan el arco iris. Y eso, o sea, fue algo que creo que nunca me había pasado, o sea, por la mente. Y es que, o sea, el arco iris, obviamente, o sea, o bueno, tal vez no tan obviamente, tal vez es de otro tiempo. Pero bueno, o sea, muy otro tiempo. Pero u otro espacio. Pero el hecho de que el arco iris, o sea, ha sido, ¿no? O sea, asociado con la comunidad LGBT y la diversidad sexual y, o sea, como toda esta también, o sea, mercadotecnia de banderas, de playeras, de pulseras, o sea, como un montón de cosas que tienen el arco iris. Y por ejemplo, o sea, también dicen, ¿no? Así como de que, pero si trae esto, o sea, obviamente es gay, y luego como de no, pero pues es que no sabes si es a lo mejor un aliado o es alguien que apoya como lo que sea, es como, pues pregunta, conoce a la persona, ¿no? O sea, pero o sea, si tanto te interesa. Um, en fin, ah, pero, o sea, lo que me llamó la atención es que tal vez vi esta película, ¿qué será? ¿3 veces? ¿2 veces? ¿Más veces? No sé. En ese entonces, o sea, igual trataba como de ver otras películas, pero me acuerdo que me gustaba regresar a esta, o sea, como que me hacía sentir bien esta película. Y es que la mención del arco iris, o sea, en ese entonces cuando vi esta película, no lo asociaba como de, es que el arco iris claramente, o sea, es un símbolo de esto, ¿no? O sea, o a lo mejor sí, o sea, pero está todavía como empezando, o sea, ahorita es como ya, o sea, ver una bandera, ver todo lo demás, o sea, como que hay este encadenamiento de imágenes mentales, o sea, que ha sido dada por mi cultura, ¿no? O sea, también, y globalización, comerciales, películas, etcétera. Pero en ese entonces como que apenas estaba formando esta relación entre arcoíris y comunidad LGBT y lo que sea. Entonces, sí, siento que fue como curioso un poco, o sea, porque ahorita lo escuché y es como de que obviamente, ¿no? O sea, si vas a hablar así como de, si va a haber como alianza hetero-homosexual, lo que es como de que en algún momento haya la imagen o mención o aparición, o sea, de alguna forma de un arco iris. Pero en ese momento, o sea, pues como que apenas, ¿no? Se estaba como formando parte, o sea, apenas se estaba construyendo este contexto, ¿no? Cultural. También pausa porque problemas sonoros. Debí checarlo antes. Por cierto, esta película siento que estaría también, bueno, obviamente no, o sea, como cualquiera, muchas otras, etcétera, pero tal vez en algún momento sea como analizar, o sea, la estructura narrativa de esta película. Am,
por los problemas, o sea, que había problemas, ¿no? O sea, que según yo había o tenía este filme. Y, o sea, curiosamente, o sea, creo que el evento, o lo que sería como el evento incitador en esta película, no es, vamos a ver, o sea, a un personaje y esta es su vida cotidiana, y luego hay algo que altera la normalidad de ese personaje. Un poco, de hecho, o sea, sí hay eso, pero también es discutible como si esta película tiene un protagonista o quién es el protagonista. Que también podríamos decir como de, no, no, no es tan difícil. Pero, o sea, la cuestión del, o sea, ¿quién es el evento incitador? ¿Quién es? ¿Cuál es el evento incitador? O sea, esta película creo que es cuando el personaje con el que de hecho empezamos, o sea, y nos muestra como una normalidad, y de ahí dejamos de verlo y vemos otros, o sea, y luego aparecen estos dos adolescentes que tienen, o sea, como su look de guerra y tienen mochilas y tienen cosas y es como de, aquí va a pasar algo, ¿no? O sea, y después hay, eso también es otra cosa que me gusta de esta película y que me acuerdo que también me llamó mucho la atención. Pero bueno, o sea, de ahí tienes toda una película, o sea, ves como a estos niños armados, que a lo mejor ahí todavía no sabes que están armados, o sea, o sospechas que están armados, pero no es que después veas inmediatamente que entran y sacan las armas, o sea, todavía falta toda una película para ver eso, para ver esa parte, pero aún así, o sea, cuenta, justamente, o sea, tienes como tu clímax que tiene que ver, o sea, con esta cuestión ya de la masacre, pero en este momento, o sea, es solamente o sea, como de que la primera mención de esto, ¿no? O sea, pero sí tienes como una normalidad de vida estudiantil, de un personaje lidiando, o sea, como con problemas de casa, llegar a la escuela, es castigado, etcétera, y luego tienes esto que, a pesar de otras cosas que ya estaban mal, o que no estaban tan bien, o lo que sea, aún así es como, esto cambia la normalidad de las cosas. Esto es un día a día en la escuela, en la vida de un estudiante, ¿no? Etcétera, pero esto ya, o sea, como que marca una distinción. Entonces, o sea, justo creo que eso es como, me gusta que ese sea el evento incitador y después, o sea, tienes como todo, o sea, un juego temporal en donde en lugar de avanzar y decir como de a lo mejor toda la película es la persecución y son los estudiantes tratando de salvarse, tratando de salir y luego tu clímax, o sea, pero no es eso, ¿no? La película no es sobre, o sea, te muestra como mucho de la banalidad incluso, y no tan banalidad, o sea, de la cotidianidad de estos niños, ¿no? O sea, y de esta cultura en esta época, ¿no? O sea, en la época mostrada en la película. Y que, o sea, también, ¿no? O sea, obviamente pues, se puede hacer como el comparativo de, bueno, cuánto ha cambiado, ¿no? O sea, como de, ya sabemos que no hay school shootings, ¿no? O sea, en la actualidad en Estados Unidos. Entonces, bueno, o sea, también, no sé, sí, sigue siendo, ¿no? O sea, 20 años bastante cercano, o sea, en términos históricos. Entonces, pero bueno, o sea, igual siempre, o sea, se puede hacer como esa comparación, o sea, entre el presente y realidad mostrada en una película. Incluso también, o sea, si es como una obra hecha en una cultura fuera de la tuya, etcétera, etcétera. Um, Otra forma, por ejemplo, en la que me gusta en la que manejan, es discutible, o sea, si es este rubio del principio, el protagonista de la película, o sea, porque tienes, o sea, o sea, él es nuestra introducción a este mundo y después la película cierra también, o sea, con él y lo vemos, o sea, en diferentes puntos también de la película en donde recordamos, o sea, que existe, pero también, o sea, es hacia el final, o sea, cuando está corriendo y va gritando como de, hey, no entren, algo malo va a pasar, hey, no, y así, o sea, entonces, y luego, o sea, cuando observa un poco, o sea, el caos desde afuera,
Entonces también, o sea, podríamos tener, o sea, que esto es como lo más cercano, o sea, que tenemos a un protagonista. Aunque también, o sea, existe alguien más, o sea, de estos amigos que tienen este plan y qué van a hacer y cómo se van a coordinar. Todo eso, o sea, cómo disparan, por ejemplo. Entonces, o sea, ahí tienes como un personaje que tiene un objetivo, tiene una motivación. Um, y sigue una serie de acciones para alcanzar ese objetivo. Tiene fuerzas antagónicas que son también, o sea, su motivación. Eh, Tiene, por ejemplo, o sea, como los maestros, o sea, digo, ahí también discutible, o sea, analizar como cada escena, cada secuencia, pero, por ejemplo, como de baja el arma, y no hagas esto, vamos a discutirlo, el mismo amigo con el que está planeando todo esto, o sea, entonces, siento que esos son más, o sea, como los personajes, ¿cómo se llama? De uno de los dos específicamente es el protagonista, el otro sería el antagonista del protagonista. Como así es. Pero eh, pero bueno, me gusta, por ejemplo, también, o sea, cómo muestran que es un personaje también, o sea, que le dan también como, ok, ¿qué otros atributos tiene? También es potencial, discutiblemente más trabajado, o sea, que habría que comparar, pero... de hecho, o sea, me gusta porque justo tienes como estas slices de vida en donde puedes ver que existe, ¿no? O sea, o sea, hay un personaje que se siente como una persona real, ¿no? O sea, con una vestimenta, un peinado, una postura, una forma de ser, y puedes saber, enterarte de algo de sus vidas, o sea, a pesar de que no tienen como toda esta otra construcción de motivación y personalidad, bla, 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 o sea, y herida base, todo lo que... Este protagonista, de hecho, tiene una herida base también. Discutiblemente el rubio igual, pero bueno, o sea, me gusta, o sea, cómo son presentados. Se me fue la idea, perdón. Eh, uh, en fin. Y este personaje, o sea, de hecho lo ponen como alguien sensible también, o sea, o como ciertos elementos de la mise-en-scène que, por ejemplo, ves cómo está o sea, ves cómo está tocando el piano, por ejemplo, y no está tocando cualquier cosa, ¿no? O sea, está tocando Beethoven. Y tiene, ¿no? O sea, como esta sensibilidad, por lo menos, o sea, de practicar. Me acuerdo que eso también se me hacía muy haunting. Esta sonoridad con las imágenes, como de que tienes un jardín, patio de escuela, o sea, pero con esta música, o sea, cómo le da también esta fuerza, dreadfulness, ¿no? O sea, esta especie como de presagia, ¿no? O sea, fatalista, o sea, de lo que sucederá. Um, y también, o sea, cómo se enoja cuando no le sale bien. Lo cual me dio mucha risa, o sea, también es como, creo que nunca había disfrutado tanto esa escena. Supongo, o sea, díganme músicos si es que hay por ahí, o sea, cuántas veces les pasa eso, pero me gustó. Como esa frustración, o sea, también como tal, que se siente también, o sea, genuina en el momento, o sea, en el que lo estoy viendo. Am, por ejemplo, también los dibujos que tiene, que, o sea, igual no son, o sea, como cualquier dibujo, o sea, como que son dibujos de una clase o de una especie de práctica de interés, o sea, también porque no los tiene guardados, bajo la cama o en el closet o algo, o sea, están pegados, o sea, están para que él los vea, para que alguien que entre a su habitación los vea. Eh, entonces, la cuestión del beso más adelante, o sea, como que hay ciertos rasgos, o sea, que tratan también, o sea, no es que la película esté tratando de crear como un conflicto moral de mira cómo esta persona tan buena se volvió mala, ¿no? O sea, por ser atacada tan constante, o sea, no es una historia de Frankenstein, ni es
tampoco, o sea, que te ponga en duda de que es que por qué quiero que los mate, ¿no? O sea, y es que hace que estoy con él, ¿no? O sea, y veo su sufrimiento y también me da ganas, o sea, de que se defienda y de que, o sea, no está tratando, o sea, como de presentar eso, esta película. Eh, pero me gusta, o sea, cómo tiene, o sea, como estos rasgos, estos detalles, ¿no? O sea, de cómo es, de cómo se relaciona también, por ejemplo, con este amigo, que dije como de, va, esto es como la versión alternativa, o sea, o el universo paralelo de Klaus, lo que pudo haber sido. Este, entonces también eso, ¿no? O sea, como esta complicidad, esta felicidad, o sea, de cómo se hablan, de cómo hacen, o sea, actividades juntas, cómo uno toca mientras otro juega videojuegos, otra vez, la presencia de la muerte, o sea, a través de la música. También un poco, o sea, cómo tienes, ¿no? O sea, este paralelo de, bueno, antes tenías un campo de césped, de escuela, y luego con la música, y luego tienes un campo nevado de un videojuego con la misma música. Y en uno tienes como diferentes humanos, no diferentes estudiantes, o sea, que se desplazan en el espacio, y en esta tienes a personajes digitales, ¿no? O sea, de videojuego, pero que igual están repartidos, ¿no? O sea, de manera similar en el espacio y son asesinados, ¿no? O sea, uno les disparas uno a uno. Um, entonces, también, por ejemplo, o sea, me gusta em, sí, ese paralelismo audiovisual que hace Van Sant. Uf, también, por ejemplo, o sea, otra técnica de aislamiento es el sonido, justamente. Y eso, o sea, es a través, por ejemplo, me parece aparece nada más 2 veces en toda la cinta. Una es con este protagonista, otro es con una chica que tiene, o sea, como como aspecto de nerd, diría, como los lentes y, o sea, como muy tímida y o sea, me voy como a ayudar en la biblioteca, no me gusta como platicar o socializar así en la cafetería, lo que sea. Entonces, por ejemplo, con ese personaje femenino, tienes, o sea, como la cámara enfocada en ella, en un ángulo contrapicado, me parece, en un ángulo picado. Eh, y tienes, o sea, el personaje, a pesar de que abarca tanto espacio, o sea, como reducido de alguna forma y un poco consumido, o sea, por el sonido que abarca toda la imagen y cómo están hablando de ella y se están burlando, se están diciendo lo que sea y ella está justamente ahí, pero no va a voltearse, no va a decir nada o no dice nada, ¿no? O sea, entonces también incluso este personaje, ¿no? O sea, es un personaje marginado, como otros, como discutiblemente todos, ¿no? O sea, es que no hay, o sea, como estudiantes felices, buenos, o sea, que les vaya bien, o sea, todos tienen algo, todos tienen como sus vidas y sus problemas, ¿no? Everyone has a body, everybody has angst, o no me acuerdo cómo decía. Entonces, el caso es que, bueno, o sea, también, ¿no? O sea, los otros personajes, o sea, todos los personajes, o sea, son desdoblamientos, ¿no? Entre sí. Y este es, o sea, como un personaje que pudo haber hecho, o sea, lo mismo que estos otros dos, y no lo hizo, ¿no? O sea, pero también es como una discusión de, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa, no? O sea, que se aísle, que busque, o sea, como esconderse, que si dicen algo, le hacen algo, que se aguante, ¿no? O sea, que no voltee, que haga como que no existe, o sea, y que reprima todo eso, ¿no? Que está sintiendo. Entonces siento que es o sea, también es un elemento interesante en ese caso, o sea, creo que este personaje también, no siempre, pero también es aislado, o sea, a través del enfoque-desenfoque. Y el sonido también, o sea, de no vemos los rostros a quienes pertenecen esas voces. O sea, lo que estamos viendo es el personaje que está sufriendo, al que le está doliendo, al que se está aguantando. O sea,
Y no es, o sea, como de que, ay, mira, le sale una lágrima o algo así, o sea, también es eso, o sea, es como muy interno, pero también el hecho de que la cámara no se mueva, no nos permita ver, o sea, es como de, no, estamos con este personaje. También siento que es una especie de sentimiento de estar atrapados, ¿no? O sea, en esa situación, como el personaje. Um, También sucede, o sea, con uno de estos shooters, este posible protagonista, en donde también, o sea, el sonido es una forma en la que se separa, o sea, como de... ¡ah! Y, y es como atacado, o sea, por este sonido que incrementa, o sea, y como que no lo deja en paz, ¿no? O sea, es como de ya está demasiado, o sea, como inmerso, atrapado, o sea, en esto. eh, como si este espacio sonoro, o sea, fuera una extensión, o sea, del espacio físico, del espacio emocional del personaje también, pero no es que sea como de, y le hicieron esto y entonces fue cuando decidió y empezó a planear, no es eso, ¿no? O sea, pero vemos, o sea, también como parte de la emoción externada, o sea, con estos recursos. Entonces, también, o sea, eso es algo que creo que de hecho, o sea, no me daba cuenta, o sea, de forma tan puntual, o sea, que pudiera mencionarlo en ese entonces cuando vi la película por primera, segunda, tercera vez, pero igual, o sea, siento que era como parte de lo que, o sea, esta película está usando ciertas cosas que me mueven, que me interesan, que me intrigan, o sea, distinta. Entonces, los adultos también, o sea, forman parte de, de estas vidas separadas, en donde también, o sea, no son necesariamente adultos malos o crueles, eh, pero tienes, o sea, por ejemplo, el padre al inicio que está ebrio, que el hijo tiene que suplir ahí, o sea, que es un niño, ¿no? O sea, pero tiene que tomar el control del volante literal, o sea, y metafórico, de la situación y tiene que entrar a la escuela y coordinar como de, oye, puedes venir por mi papá porque, ven rápido, por favor, no sé si se va a quedar en el coche, voy a dejar las llaves aquí, o sea, él tiene que organizar todo eso cuando, pues, discutiblemente no debería, ¿no? O sea, debería preocuparse por llegar a sus clases y tareas y amigos y crushes y novias o novios o lo que sea, pero no esto otro, ¿no? O sea, pero igual, o sea, tiene que ver como de, bueno, o sea, con qué problemas están lidiando, o sea, cada estudiante, o sea, en sus propias vidas, ¿no? O sea, y cómo la escuela también, o sea, como institución, pues no le interesa o no es, o sea, parte de su jurisdicción, o sea, atender esos problemas ni resolverlos. Entonces, o sea, el profesor se preocupa o se enfada de que el alumno llegó tarde y como llegaste tarde, o sea, ya ve a tus clases de una vez, no pierdas más, pero te quiero ver, o sea, en detención, ¿no? Y eso es, o sea, lo responsable que hay que hacer. Y eso resuelve absolutamente nada, ¿no? O sea, y eso es como lo que está presentando esta prueba, por lo menos en este caso. O sea, porque además no llega tarde por un problema de conducta, ¿no? O sea, y cómo también el estudiante trata, o sea, pues de disfrazar esta situación en donde dice como de, ay, es que me quedé platicando con mi papá y me distraje y no sé qué, y no es eso, o sea, lo que sucede, ¿no? Pero no dice como de, es que mi papá está ebrio y tiene, o sea, entonces también entre la dificultad, o sea, de pedir ayuda y la invisibilización, o sea, que hay y el sesgo perceptivo, o sea, de o sea, como toda esta conjunción de problemas, ¿no? De no quiero de mostrarte lo que me está pasando, el otro no veo lo que está pasando, no me preocupa, no me imagino, o sea, que eso está pasando y, y cómo también, o sea, por lo tanto esos problemas subsisten, ¿no? O sea,
Y al final de la película sabemos que el papá está sobrio, pero es como más por el shock de lo que está escuchando y lo que está pasando. O sea, pero no es como de que, ay, ahora el padre, o sea, resolvió su alcoholismo, ¿no? O sea, no es que tenga como un arco dramático que tenga que ver con eso, ¿no? Aunque, o sea, como superficialmente, o sea, como pudiéramos identificar que, ok, o sea, empieza ebrio el personaje al principio de la película, al final está sobrio, ¿no? Entonces como que hay una especie de evolución, aunque, o sea, no lo vemos, o sea, como un cambio interno, no se supone que lo haya, etc. Tengo que alejarme de esa palabra también. Uf. Mm. Y no es el único, o sea, está, bueno, o sea, está como el padre, está el, como director o coordinador, no sé qué sea, está un maestro en clase, por ejemplo, que está enseñando y que, o sea, hasta donde podemos ver, o sea, está dando bien su clase y está explicando como de, muy buena pregunta, ¿no? O sea, también eso, o sea, como que hay interés de los estudiantes, es como de lo que pasa, es esto, y luego vemos, ¿no? O sea, cómo otro estudiante es agredido durante la clase cuando el profesor está presente. Y hasta donde vemos, el profesor no hizo nada. Y no hizo nada porque, o sea, dijera como de sí, moléstenlos o algo así, o sea, sino porque ni siquiera se dio cuenta, ¿no? O sea, su trabajo es dar clase, no otra cosa que no sea dar clase. Entonces, también, o sea, como parte de la negligencia, tal vez incluso eso, ¿no? O sea, cómo el problema no tiene que ser, o sea, la crueldad, por ejemplo, de los adultos o la maldad de los adultos, sino, o sea, la indiferencia de los adultos hacia los problemas o las vidas de los estudiantes. También, por ejemplo, como un grupo de amigas se queja como de, y se puso a revolver mis cosas en mi habitación, y cómo se le ocurre, y de, ay, es que los padres creen que tienen que hacer eso, y de, sí, o sea, ya quiero irme a la universidad y vivir yo sola, y no sé, también eso, ¿no? O sea, incluso, bueno, o sea, como actos de interés, o sea, pueden ser vistos como agresivos, pueden ser agresivos, ¿no? O sea, también genuinamente. Cómo también, o sea, encuentras la forma de acercarte, de ayudar, de saber cómo puedes saber si no te dicen cuál es la mejor, o sea, eso, o sea, también como de una serie, un entramado de complejidades, o sea, que no se resuelve fácil ni se ha resuelto, ¿no? O sea, y algunos se sobrellevan mejor que otros, ¿no? Algunos escenarios familiares, parentales, eh, o sea, pueden funcionar mejor que otros, pero, o sea, no hay, o sea, tampoco como no es necesariamente que estemos a un nivel cultural, sociológico más cerca, ¿no? O sea, de un escenario ideal que en ese entonces. Entonces también eso, o sea, me gusta, debe de haber, o sea, como más por ahí. En la cuestión de los espacios, por ejemplo, o sea, ya mencioné como bastante de eso, pero una cuestión también de los pasillos, específicamente que me gusta, es también cómo tienes estas ventanas y cómo entra esta luz que también fragmenta el espacio, como de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, o sea, y se vuelven, o sea, un poco como si fueran estos espacios prolongados, casi interminables, ¿no? O sea que, no, o sea, sí puedes ver como de, no, termina ahí, pero pero aún así, o sea, como estos espacios fractales que se multiplican y se multiplican y se multiplican, a veces también, o sea, por la fotografía, por el desenfoque, ¿no? O sea, como casi, o sea, como hasta el interminable. Entonces, también siento que es un poco, o sea, como si fuera una extensión, o sea, como de estos estudiantes, o sea, de estas vidas, ¿no? De mira otra y otra y otra, o sea, pero no conjuntas. O de estos problemas también, por ejemplo, ¿no? O sea, y de cuándo acaban, o sea, o llegamos a un pasillo, pero luego está el otro cuando das la vuelta, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, bueno. Eso también me gustó de la cinematografía de esta cinta. Debería mencionar también el uso del tiempo, que fue muy interesante, o sea, cuando lo vi. Y es momento...
El tiempo es algo que me llamó mucho la atención de esta película. O sea, actualmente ya no tanto, pero en ese entonces. Y sigue sin ser, o sea, la práctica más común. El cine tiende, o sea, a contar historias con una cronología dominantemente progresiva, en donde vemos eventos, lo que sucedió primero, en segundo lugar, en tercer lugar, y así hasta el final. Ocasionalmente, ¿no? O sea, hay, no todas las películas, pero existen películas que tienen a lo mejor algún flashback de un evento importante. A lo mejor regresamos varias veces a lo largo de la película a ese flashback. Y bueno, o sea, ahí hay un salto de tiempo. También tienes historias en donde hay diferentes saltos de tiempo, a lo mejor entre un presente que avanza progresivamente y un pasado de, no sé, ¿no? La infancia del personaje o algo así, o sea, que avanza también, o sea, hacia progresivamente. Entonces, lo que hace esta película, tal vez no lo había visto antes, en el momento que vi la película por primera vez, en donde tuvieras, o sea, como, ok, este es tu protagonista, esta es la relación que tiene con su padre, luego en la escuela, cómo se relaciona con compañeros. Pero luego pasamos a alguien más y a alguien más. Y luego repetimos secuencias, pero las vemos, o sea, desde diferentes ángulos, diferentes puntos de vista, diferentes vidas, o sea, lo cual también, o sea, creo que eso seguramente me movió de alguna forma en ese entonces, porque era como de sí, o sea, es que en mi vida, ¿no? O sea, extrafílmica, yo avanzo de aquí para allá, o sea, y me encuentro con esta persona, pero esa persona en su vida, o sea, pasó por todo este otro recorrido hasta que nos topamos, o sea, en este pasillo, o sea, y esa persona viene de allá para acá, ¿no? Y entonces, o sea, nos encontramos y nos saludamos y es como de, a ver, te voy a tomar una foto y, o sea, cada quien otra vez, ¿no? O sea, se sigue con sus existencias. Entonces, eso es algo, o sea, que me gustó, o sea, de esta película, o sea, cómo mostraba eso y cómo la misma secuencia del pasillo se repite 3 veces y saber que no se filmó al mismo tiempo, ¿no? O sea, sino que tuvo que coordinarse y coreografiarse y verlo y era como de, es que se ve tan bien, o sea, me gustaba, o sea, ese juego. Pero no era, o sea, como regresar en el tiempo de, es que este evento traumático, ¿no? Y cada vez se revela tantito más, o sea, es una cotidianidad, o sea, y vemos, o sea, este encuentro y de ahí, o sea, estas dispersiones, ¿no? O sea, de personajes que ni siquiera todos en ese pasillo que se encontraron ese día, ese mismo día, no todos salieron con vida, ¿no? O sea, también, o sea, digo, eso es algo, o sea, que se ve como a lo largo también de la película cuando esta estudiante dice como de no puedo esperar a llegar a la universidad, es como de, pues mira, buenas noticias, ¿no? Pero siento que es un uso, o sea, también interesante del tiempo, o sea, porque hay una intención dramática, más o menos, o sea, narrativa, desde lo aristotélico, el 3 actos, ¿no? O sea, todo lo que implica, pero no como tal, o sea, el hecho de establecer una acción concatenada obligadamente, o sea, como con las demás, ¿no? De que, es que el personaje usó esto y después se rompió, y como se rompió tuvo que ir a esta habitación, y como fue a esta habitación entonces encontró esto, y como encontró esto entonces tuvo que decirle, o sea, no hay como esa progresión de eventos. Entonces,
siento que esto, o sea, es una película, o sea, que se acerca un poco más que otras. Esto puede ser también tal vez muy extraordinariamente grosero, pero a esta idea, ¿no? O sea, de el universo en una gota de agua. No es como tal, o sea, ver como de a ver cuál es la historia y cómo termina, o sea, sino todo este caos además contenido aquí y ver como, ok, de este lado, de este lado, de este lado, o sea, y no es que se supere el caos o de, el caos llevó a este personaje, ¿no? A destruirse, o sea, diga, hay algo de eso, ¿no? O sea, pero también, o sea, hay muchas cosas, o sea, que de hecho la película habla, ¿no? O sea, también, o sea, el bullying, eh, los school shootings, em, la bulimia, la alienación, la negligencia de los padres, la... ¿Qué más? O sea, em, la... sí, no lo sé, o sea, tal vez eso es como sería como lo principal. La violencia de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Así de que, o sea, es un videojuego lo que impulsa a este personaje a matar, que no es que la película esté como construyendo un discurso sobre eso como tal. Bueno, o sea, podría como, sí, ya, o sea, como analizarse ese aspecto, o sea, específico en toda la película, pero también, por ejemplo, ¿no? O sea, cabe esa mención. Am, la homosexualidad, otras formas de diversidad sexual, de orientación sexual, dolor también, o sea, incluso como dolor generacional o dolor eh, interiorizado, represiones, ¿no? O sea, eh, mm. Así que, sí, eso es algo, o sea, que aprecio mucho y todavía me gusta. También el ritmo con el que avanza una escena, también muchas veces hay varios planos secuencias y tomas largas, que a lo mejor no son planos secuencias, pero en donde la acción eh, en una película, o sea, tienes como este movimiento doble, en donde quizá cuántas veces repita como estas cosas, pero entre el movimiento de la cámara y el movimiento de lo que es captado por la cámara. Y me gustaba mucho, o sea, también ver cómo en otras películas podía haber corte, 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 corte. Para una secuencia de, ok, esta es la secuencia de la discusión, la secuencia de la pelea, la secuencia de cualquier otra cosa, de cocinar, o sea, pero en esta, o sea, podías tener una acción principal y ver cómo se desarrollaba dentro de una escena que no cortaba y ver cómo la cámara iba avanzando, a veces, por ejemplo, al ritmo de los pasos del actor, pero a veces, o sea, tenías algo como un desplazamiento lateral de la imagen y se iba revelando como poco a poco el espacio. Pero, o sea, como que esa lentitud también me generaba intriga, ¿no? O sea, de qué es lo que, o sea, que igual es como de, ¿hay pared aquí? Me pregunto si habrá pared, o sea, 2 centímetros para allá, ¿no? O sea, qué sorpresa, sí había, o sea, pero como todos esos detalles, o sea, de no presentarme todo
o sea, con qué velocidad, o sea, quiere como mostrarme, ¿no? O sea, los elementos de este mundo. O sea, era algo, o sea, que también, digo, ahorita ya no lo siento lento, o sea, no siento, o sea, no es que lo sintiera lento en ese entonces, como de que ya, a ver, apúrate, o sea, no era eso, pero, o sea, digo, ya muchas cosas que eran como muy extraordinarias en ese entonces, o sea, pues ya ahorita las he visto hechas por otros y mejor y también, o sea, depende como de gustos personales, pero aún así, o sea, siento que también, o sea, es algo que pudiéramos como sumar a esta cuestión del tiempo, el desplazamiento de la cámara como parte del desplazamiento del tiempo, ¿no? O sea, no es una cámara que vaya como corriendo o cortando o inmediatamente de ya paso a lo siguiente, ¿no? O sea, es, digo, técnicamente sí, pero, pero eso, o sea, con esta pesadez sería, o sea, paulatinidad, no sé. Am, y ralentís. Eso es algo que no sé si me había dado cuenta antes, pero la película tiene como tres ralentís. Y uno tiene que ver con el protagonista, o sea, con un momento muy como de puntual de, a ver, es que aquí sí como que cámara lenta. Pero hay otras escenas en donde pienso como de, ok, o sea, ¿por qué? Eso estaría bien, o sea, como regresar a estas escenas específicas y decir, o sea, si hay más y si no hay más, o sea, como por qué estas tres, por qué estos tres personajes y por qué mostrar esto de esta forma, ¿no? Entonces, porque no dejar, o sea, que el tiempo avance, ¿no? O sea, con su velocidad del resto de la película, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que mostrar esto un poco más lento y después retomamos, ¿no? O sea, al ritmo de antes. Um, uf. También hay, por ejemplo, el sonido de la tormenta en algún momento, con un cielo, o sea, verde otra vez, o sea, que el verde no es que esté como tan presente en toda la película, pero de repente. Y am, la tormenta, o sea, pues es igual, ¿no? O sea, como de, la tormenta que se aproxima significa que la tormenta se aproxima. Entonces, pero bueno, o sea, se significa, ¿no? De como que, es que el caos está por desatarse, ¿no? O sea, o cada vez se acerca más, ¿no? O sea, el momento culminante, o sea, de la película y el momento más funesto de, de todo ese día y de toda la obra. Am, de las vidas también, o sea, de estos personajes y de otros, ¿no? O sea, que estaban por ahí. Am, también, por ejemplo, o sea, hay la mención de, hay imágenes del partido nazi, como documental que habla de los elementos que Hitler había tomado, ¿no? O sea, ya de otros lados, ¿no? O sea, que no los inventó él, pero es como de, bueno, que recupera de cada quien para armar, o sea, también su discurso. Y... y creo, o sea, que en este sentido, o sea, podríamos igual, o sea, la película genuinamente siento que tiene mucho que se puede discutir y que se puede hacer, o sea, como todo un libro, ¿no? O sea, así de que, a ver, o sea, analizando como cada aspecto. Am, pero en el caso del nazismo, creo que podríamos, o sea, hacer la relación con esta epidemia ideológica en donde justamente, o sea, también en la historia de la humanidad, o sea, el nazismo, o sea, no empezó con el grado de importancia, de impacto, de fatalidad con el que acabó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ni es el mismo que tiene ahorita, o los neonazis, ¿no? El neonazismo. Pero podemos hacer como el paralelismo en donde, bueno, o sea, incluso si no es, o sea, un mal o una ideología eh, tan específicamente, o sea, institucionalizada
y como, o sea, tan, o sea, con logo, con eslogan, con lo que tú quieras, ¿no? O sea, si no está como tan identificable, o sea, no significa que no exista y que no vaya, o sea, permeando también, o sea, como a través del tiempo y se vaya extendiendo y se vaya haciendo cada vez más peligrosa, ¿no? O sea, siento que también esta película pudo haber tomado una perspectiva muy, bueno, o sea, distinta, en donde, por ejemplo, dijera nada más el bullying, ¿no? Y mira el problema del bullying. Y si dejas que el bullying escale, entonces, o sea, puede terminar en esto, ¿no? O sea, y fue culpa del bullying. Es como de, es que hay un montón, o sea, de males sociales, ¿no? O sea, de enfermedad social, ideológica, ética, ¿no? O sea, o no, no ética, bueno, podría meterse, pero, o sea, moral, eh, en donde permiten o dan las condiciones idóneas para que el clímax de la película ocurra, ¿no? O sea, todo esto, y no es porque nos estemos centrando en la vida de este personaje que digas, es que sus papás, es que sus compañeros, es que sus maestros, es que, o sea, sí, pero no es como específicamente de esto, es algo que está, o sea, como en diferentes áreas, en diferentes grupos sociales, en diferentes, o sea, en heterosexuales, en homosexuales, en varones, en mujeres, en adultos, en niños, o sea, o sea, como que diferentes también, o sea, problemáticas que se vuelven, ¿no? O sea, como el terreno fértil para que algo así suceda y siga sucediendo. Entonces, o sea, el caso del nazismo, o sea, es como de, pues es que llegó hasta donde llegó porque se permitió que se llegara ahí, ¿no? O sea, porque la gente aceptó que existía y que creciera. Y, o sea, podríamos hacer como la relación con esto de, bueno, o sea, pues creció hasta ese punto, pero también la reflexión de si ha crecido más desde entonces, si puede crecer más que ese punto y hasta dónde, ¿no? O sea, cuál es el riesgo, cuál es el punto de retroceso, cómo se retrocede, o sea, también si son todos estos problemas, cómo los resuelves todos. O sea, siento que eso también, o sea, es una plática más interesante. Am, pero habría que ver, o sea, también como otras cintas, otras propuestas. Am, y... bueno, o sea, el nazismo, o sea, como el mal invisible también un poco, ¿no? O sea, hasta que ya era como muy evidente. Chaplin sí lo vio. Pero bueno, o sea, invisible para muchos y hasta que pues ya fue como de, ay, ¿cómo dejamos que esto creciera tanto? Entonces, bueno, igual. Am, y por cierto, hay un estudiante de todos, o sea, que aparece por ahí, que dice, tiene una sudadera roja que dice lifeguard. Y se me hace curioso porque hay un momento de la película que le está siguiendo la cámara y sube por unas escaleras y la imagen está súper sobreexpuesta. Bueno, podría estarlo más, pero aún así, o sea, toda la película tiene como una exposición, o sea, bastante bien, o bien. Am, me gusta mucho la paleta de colores también, por cierto, o sea, tonos saturados, o sea, y un look que se me hace muy específico también de los 2000 y del cine de los 2000, de principios de los 2000, pero específicamente de estos está, o sea, como la imagen, o sea, muy, muy sobreexpuesta. Entonces, el hecho de que diga salvavidas y sube, asciende, y, o sea, tienes como esta luminosidad divina, si tú quieres, o sea, estaba como, o sea, se va a salvar este personaje, me está diciendo que se va a morir, pero se convierte en ángel metafórico o algo así, o sea, o que va a ser el salvavidas de alguien más. Y eso es como lo que va a hacer que ascienda el personaje al final. Y entonces, o sea, digo, ya había visto el final, me acordaba del final y todo. O sea, pero era como de, o sea, ya no me acuerdo bien si este es el que se salva o el que, o sea, o qué le pasa, ¿no? Y, y el final, o sea, también me resulta
bastante interesante, por ejemplo, o sea, el grado, o sea, de esta alienación, de este mal social, ¿no? En donde el amigo o el protagonista, o sea, mata al otro o mata al amigo y es como de, pues no se supone que estaban, o sea, como juntos en esto, es como de no, no hay complicidad, no hay compañerismo, no hay afecto, no hay, o sea, digo, a lo mejor había de un lado hacia el otro, pero no, no recíprocamente, entonces... o sea, como que enfatiza, ¿no? O sea, también esta soledad, en donde es como o traicionas, o sea, o si tú sientes, o sea, que no traicionarías a alguien por lo que sea, nada del mundo, es como de, pues espérate que te traicionen, ¿no? O sea, entonces es también tiene sentido que me gustara tanto esta película, o sea, en el momento en el que la vi ya era también como una había una realidad ideológica, una perspectiva muy internalizada, muy asimilada, que también, o sea, se relaciona con por qué actualmente, o sea, no me gusta tanto, o sea, esta película, aunque todavía la disfruto bastante, este, pero bueno, creo que al final, o sea, pues sí se encuentra tan bien, o sea, me gusta que la película es también como bastante tétrica en ese sentido. O sea, no, no teme mostrar muertes o mostrar sangre, pero no es el punto mostrar gore o una cabeza explotada o algo por el estilo. Digo, también por razones presupuestales seguramente. Eh, pero siento que el final que tiene incluso pudiera ser, o sea, como de, y mató al amigo, ¿no? No manches. O algo así, que más o menos podría ser, pero me gusta como una pareja que logra esconderse son encontrados. Y en lugar de terminar con la muerte definitiva de vamos, o sea, a ver cómo, o sea, no perdonamos nada, todos mueren, ¿no? Y luego se suicida o algo, o sea, también termina con esta imagen en donde está como su ini, mini, mini, mo, y, o sea, y sigue, y sigue, y sigue, o sea, y nada más escuchas las voces, pero ya sabes quiénes están ahí. Y también eso, o sea, juega la película con el campo de visión, lo que vemos y lo que no nos permite ver. Eh, también, por ejemplo, o sea, los encuadres dentro de encuadres y los marcos de las puertas y las ventanas y el posicionamiento de la cámara que marca tan paralelamente estos marcos con los márgenes de la cámara. Siento que también, o sea, se vuelven como estos como márgenes individualizadores que separan, o sea, como otra vez a personajes y al final tienes como a tu protagonista en varios de estos, bueno, por lo menos como el de la puerta y el del encuadre de la película, pero también limita el campo de visión en donde no sabes, o sea, cómo se ven estos otros estudiantes. Escucha sus voces y está pidiendo, ¿no? O sea, o sea creo que la chica llora y el sujeto se dice como de, por favor, o sea, no, no hagas esto, no, baja el arma y todo, o sea, está como tratando ahí de salvar sus vidas, de ser un salvavidas. Eso es lo que hacen. Um, pero no hay, o sea, como confirmación de nada. Y me gusta, o sea, justamente, o sea, que no es que te diga la película definitivamente se salva o definitivamente se mueren. La nota final, o sea, me parece bastante mórbida, tétrica, eh, fatalista, pero no hay explicitez. Entonces, me gusta que la película te muestro hasta aquí, visualmente, narrativa y dramáticamente. Tú imagina lo demás. Y eso es algo que aprecio que hiciera, o sea, también la película, o sea, me gustaba, o sea, que jugara con eso, o sea, no todo son respuestas claras. Eh, y hay mucho, o sea, creo también de la película, o sea, que juega eso con lo que se ve y lo que no, cuánto te dice sobre qué y cuánto te da para que tú pienses también lo demás. Um, entonces,
me agrada. Elefante. Elephant. Y la otra cuestión, o sea, es el título. ¿Por qué diablos se llama Elephant? Que me acuerdo que eso también llegué a verlo como en ese entonces, o sea, era como de, ay, me gustó, o sea, quiero buscar más como de esto. Y yo creo que una de las razones que decían era como, bueno, es que pudiera ser como una alusión como a esta frase, ¿no? O sea, de Efelante in the room, en donde tienes, o sea, como un mal muy evidente o una situación, ¿no? O sea, que debería obviamente abordarse, pero todos ignoran o todos hacen como si no estuviera ahí. Y entonces, o sea, eventualmente pues ese problema, ¿no? O sea, se desata, ¿no? O sea, o tiene como sus consecuencias el haberlo ignorado. También, o sea, entre todo eso, o sea, pensé cuando la renté, como de por qué el título, o sea, como que me vino otra vez solamente. Y dije, bueno, o sea, es que, o sea, un elefante normalmente, o sea, creo que lo vemos, o sea, no como un animal violento, agresivo, como pudiéramos ver, o sea, a otros animales, no porque realmente, o sea, los sean, o bueno, o sea, puede discutirse. Dejo esa discusión para otros humanos más enterados al respecto. Pero no se ven, o sea, de la misma forma que los leones o los tiburones, mm, o las arañas, o sea, o así, en donde, o sea, en cambio, o sea, como que los elefantes tienen más esta imagen de ser calmados y de ser inteligentes, de ser como animales pacíficos, pero, o sea, que también son peligrosos y son muy fuertes y pueden ser muy destructivos. Entonces, o sea, un elefante podría ser, o sea, como la metáfora ideal para el protagonista o para la juventud contemporánea o para diferentes males sociales que aparecen en la película, para todos, o sea, discutiblemente también para los que no aparecen, eh, en donde son a lo mejor aspectos que pueden, o sea, estar en cierto control o cierta calma, pero sí, si no sé... Ok, no, espera, estoy confundiendo con el primer significado. Bueno, ok, del protagonista es como más evidente, ¿no? O sea, calmado y, o sea, se vuelve violento. O un mal que puede ser, o sea, chiquito, pero se vuelve violento. Se exacerba. Siento que no funciona también la metáfora, pero más o menos. Pero luego recordé que esa definición también la había visto por ahí en ese entonces, así que creo que pues no es, o sea, como que sí, pensé como de que, tal vez es eso tendría sentido, y sí, tiene sentido, pero realmente, o sea, no sé si es ese, o sea, como el significado, pero me agrada, o sea, ese como posible significado, más que el primero, o sea, creo que como esta cuestión de de que algo que reconoces, o sea, como gentil o erróneamente inofensivo, como un problema, no es tan grave. O sea, ¿cómo puede ser la fuerza, ¿no? De un elefante enojado? Así que, bueno, hasta aquí mi reporte.